más aminoácidos a esa nueva cadena proteica, y la eritromicina, que nos dice que evita la translocación, ¿no? Esta parte de esta diapositiva, por favor, no se van a olvidar cuando lleguemos a ese grupo de fármacos que van a inhibir lo que son la síntesis proteica, ¿ya? Ténganlo en cuenta esta diapositiva. ¿Cómo hacemos la síntesis de ácidos nucleicos? La toxicidad es inhibiendo específicamente la síntesis de estos, alterando sus propiedades, inhibiendo la famosa enzima, ¿no? La DNA o la RNA polimerasa, también inhibiendo la DNA girasa y afectando totalmente la estructura del DNA. Ahí tenemos los mecanismos de acción y algunos ejemplos. Y si gustan, pueden completarlo o hacer apuntes con las hojas prácticas que ya tienen. Por ejemplo, empecemos aquí con el número 1. Nos dice la inhibición de la síntesis de la pared celular. Quiero que tomen en cuenta que hay mucha diferencia entre lo que es inhibir la síntesis de la pared con inhibir la función de la membrana celular, para que no haya esa confusión. En la primera, ¿qué grupos están? Tenemos a las famosas penicilinas, las cefalosporinas y la vancomicina. Si gustan, pueden tomar específicamente esto, quiero que diferencia. El segundo, tenemos la inhibición de la función de la membrana celular. Ahí están los famosos antimicóticos, los nisatina, los azoles y la anfotericina B. Cuando lleguemos a estos fármacos van a entender por qué específicamente estamos de la membrana celular, porque la mayoría de estos se utilizan para lo que son los antimicóticos, ¿no? Para la piel, ¿no? El tercero nos dice inhibición de la síntesis de proteínas, y ahí tenemos muchos. El que más quiero que se acuerden es esto, las tetraciclinas y las eritromicinas. No van a pensar que por terminar en cinas son penicilinas, no, son muy diferentes. ¿Qué grupos son? Las que inhiben la síntesis proteica. Muy diferente a lo que son las inhibición de la síntesis de material genético, ¿no? Los ácidos nucleicos. Ahí tenemos las quinolonas, las sulfonamidas y la rifampicina. Y como les decía, con respecto al ácido fólico, tenemos el cotrimoxazol, que tiene relación con la enzima, ¿no? La dihidrofolato reductasa. Su mecanismo de acción es esto, inhibiendo esta enzima. Este es en sí lo que vamos a ver hasta la siguiente semana con respecto a este nuevo temario, los antimicrobianos. El objetivo diría, ¿cuál es? Que ustedes conozcan a grandes rasgos estos grupos y más o menos, aunque sea 2 fármacos o grupos farmacológicos, que se acuerden dentro de esta división de cada uno de ellos. Ahora, vamos a ver qué diferencia hay entre la acción bacteriostática y la acción bactericida, ¿no? Imagino que eso ya lo han visto en segundo año, así que vamos a recordar fácilmente. Fácil, empecemos con este. ¿Qué es bactericida? ¿Qué haces con las bactericidas? Matas a las bacterias. Entonces, ¿qué van a hacer estos? Nos dicen, estos son menos dependientes de los mecanismos de defensa para los usos terapéuticos. ¿Quiénes están en este grupo? Eso sí, así anote. En los grupos bactericidas tenemos a los beta-lactámicos y los aminoglucósidos. Entonces, beta-lactámicos y aminoglucósidos, bactericidas. En cambio, solamente los bacteriostáticos, la lista es un poco más alta, son aquellos que inhiben el crecimiento bacteriano, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, a la eritromicina, la tetraciclina y las sulfonamidas. Anoten esto, por favor. Bacteriostático, eritromicina, tetraciclina y las sulfonamidas. ¿Por qué quiero que anoten los grupos farmacológicos? Cuando vamos a ir avanzando, voy a darles casos clínicos. Y cuando, por ejemplo, necesitemos un tratamiento combinado, yo les voy a decir, pero ¿por qué no utilizan solamente este fármaco? Doctora, este fármaco es bacteriostático, nosotros también estamos en un fármaco bactericida, ¿ya? Para que tengan relación y para que nunca se olviden cuando vayan a rotar en años posteriores en los hospitales. Ahí tenemos otra vez, bacteriostáticos, los macrólidos, tetraciclinas, sulfamidas y las oxacilinonas. Y los bactericidas, ¿no? Sigamos. Eso es como mnemotécnico más o menos para hacer en inglés, para recordar más o menos qué fármacos son bactericidas y los fármacos bacteriostáticos. Los dejo ahí. Ahora, entonces, para evitar lo que es la resistencia bacteriana, lo que se hace, por ejemplo, es con los pacientes que están iniciando tratamiento, si es una infección, se hace cultivos. Por ejemplo, si es una infección, es una artritis séptica, hacen un cultivo de esa región. ¿Cómo se hace el cultivo de, por ejemplo, si la artritis es en la articulación de la rodilla? ¿Cómo se llama el procedimiento? ¿Quién me dice?
tienes un paciente que está con dolor, inflamación, y haces examen clínico, examen físico, perdón, y revisas, fijas la rodilla está inflamada, está roja, y a la palpación dolorosa, grandes rasgos. Entonces dices, ay no, te puedo dar un antibiótico, ya le das un antibiótico, empiezas con, pero mientras tanto tienes que tomar cultivo. ¿Con qué procedimiento tomas cultivo? Con artrocentesis. ¿Es un poco doloroso? Sí, pero tienes que hacerlo. Mandas a cultivo y más o menos en 3, 4 días tienen resultados y ahí te dicen, ¿no? El antibiograma, ¿a qué es sensible y a qué es resistente? Si el fármaco que tú le has dado el día 1 que ha ingresado contigo, te viste el paciente, y es resistente, ¿tú qué haces? Inmediatamente buscas en la lista cuál es sensible y cambias a ese fármaco, ¿no? Así se evita la resistencia bacteriana. Pero bueno, en esos casos que, por ejemplo, la artritis séptica. Ahora, ya sabemos que los organismos, o sea, las bacterias han desarrollado varios métodos para burlar nuestra acción a las drogas antimicrobianas. Así que para esto, nosotros vamos a conocer estos mecanismos. Uno de ellos es la inactivación del fármaco. ¿Qué pasa aquí? Dice, diano se une más con su citodiana, con su blanco. Ejemplos de inactivación del fármaco, las famosas beta-lactamasas que vamos a ver mañana. Otras, por ejemplo, como los aminoglucósidos que hacen, modifican, ¿no?, los enzimas. Otro mecanismo de acción viene a ser lo que es el bloqueo del fármaco, o sea, que evita que el fármaco llegue a su objetivo, a su blanco. Y además nos dice que hay una disminución de la permeabilidad y se incrementa el flujo por un bombeo activo hacia afuera. Y fíjense en sus hojas de práctica. Ahí justo en el tercer cuadro, en el último, hay esos mecanismos de resistencia. El que está de rojo, de bombeo activo hacia afuera, viene a ser este grupo. Y nos dice que tenemos, por ejemplo, algunos, hay el flujo activo de quienes, vemos las tetraciclinas, quinolonas y otros más, ¿no? Otros son las alteraciones en el blanco, por ejemplo, ¿qué hacemos aquí? Para que haya una resistencia, las bacterias que hacen, ¿no? Alteran la estructura proteica de esas proteínas. La más famosa es esta, las penicilinas, que vamos a ver mañana. Ahora, se están dando cuenta, penicilinas es muy diferente a ¿qué? A las beta-lactamasas. No van a confundirse con eso, por favor. Incluso estoy viendo aquí por el mecanismo de resistencia que es diferente. Entonces, ¿qué pasa con las penicilinas? Vemos que se alteran esas proteínas de unión a la penicilina. También tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos los polipéptidos en las cadenas laterales de la pared celular y la famosa vancomicina. Entonces, estos mecanismos de resistencia, ¿qué hacen? En general, disminuyen que el fármaco pueda llegar al sitio intracelularmente, es decir, disminuyen su permeabilidad. El metabolismo del patógeno exógeno incrementa. Y también las vías metabólicas que se inventan para esquivar estos mecanismos de los fármacos es una vía metabólica alternativa. También tiene relación aquí con lo que vendría a ser material genético, la amplificación genética que vamos a ver más adelante, ¿no? Y el flujo incrementado que les decía. Entonces, hay esa resistencia y hay dos tipos de resistencia, la intrínseca y la resistencia adquirida. Por ejemplo, dentro de lo que son la resistencia intrínseca tenemos ahí algunos fármacos. Los famosos aminoglucósidos, la vancomicina, que nos dice, por ejemplo, tomen en cuenta ya desde ahora, que la vancomicina no son activos contra bacterias gram negativas. ¿Qué más? Aquellos que son inhibidores de la síntesis de la pared celular no son activos contra el famoso micoplasma. Es decir, aquellos que no tienen la pared celular. La resistencia adquirida viene a ser más que todo por esto, por las bases genéticas y un poco las bases biomecánicas. Específicamente con las bases genéticas que vamos a encontrar. Tiene relación aquí con lo que son los nucleótidos, es decir, material genético, con los cromosomas, y esto no se olviden la transferencia genética horizontal. Veamos entonces, primero, la resistencia mediada por cromosoma. ¿Qué va a pasar aquí? Vemos, no hay una mutación. Si hay mutación, ya es un mecanismo de resistencia. ¿Qué pasa si mutamos? Puede haber que ese material genético se replica, pero de forma defectuosa, ¿no? Y tenemos algunos ejemplos de mutación de gen. Por ejemplo, aquí vemos el gen REPOP, que tiene resistencia contra la rifampicina para la tuberculosis. Esto, por favor,
Importante cuando lleguemos al tema de tuberculosis, no se van a olvidar esto. Porque yo les mencionaba que para la tuberculosis teníamos grupos de farmacológicos, ¿no? Los de primera línea, segunda línea, tercera línea. Si los de primera línea no son adecuados, incluso ya se hace control, el paciente sigue con su osciloscopía positiva, tú cambias. Y ahí vemos una razón por la cual mayormente se cambia a los de segunda línea, lastimosamente. Y en este caso sería la rifampicina. Y lo que les decía, ¿no? También tenemos la activación de bombas de flujo, los beta-lactámicos, las tetraciclinas y las resistencias a las fluoroquinolonas. Ahí está esa clasificación, es la clasificación de Ambler para la producción de las beta-lactamasas. Ahí vemos, ¿no? Clase, enzimas, ahí está. Encima tenemos las penicilinasas, las cefalosporinasas y las monotamasas. Y aquí no tiene relación con lo que son los carbapenems, que aquí es totalmente diferente. ¿Bien? En la clase B tenemos todas las enzimas excepto ¿quiénes? Las monotamasa. En la clase C, la cefalosporinasa. La clase D, la cloxacilinasa. Siguiendo con la resistencia mediada por cromosomas, tenemos de esa mutación otro que es la hipermutación, que es la acelerada. Y este es también para la tuberculosis, ¿no? Hay algunos fármacos que son resistentes, ¿no? Los XR y están los MDR, son los de tipo G. Hay otros, mutación, que es la mutación adaptativa, que tiene relación más que todo con lo que es las fluoroquinolonas. Aquí está, para la E. coli inicialmente. Cuando lleguemos a ver pacientes con infecciones urinarias, y la mayoría de las infecciones urinarias son por este agente patógeno, especialmente en las mujeres, ¿no? Que es más común, en algún momento tú le das tratamiento casi cada 3 meses, casi recurrentes, son las infecciones urinarias de una paciente que tiene más predisposición a esta patología. Entonces, tú tienes que sospechar ya que el fármaco que tú le estás dando ya tienes que subir de escalón, es decir, dar de segunda elección. Y aquí vemos por qué no es una mutación adaptativa, específicamente qué pasa, la mutación es en la DNA girasa. Esto en la práctica, incluso cuando estén ustedes ya trabajando, incluso en el internado, van a dar cuenta que, bueno, es fácil cambiar. Dices, ya sé que no le puedo dar esto porque ya es resistente, mejor le doy otro fármaco. Pero algunos fármacos que ya son un poco más fuertes también tienen sus efectos adversos, así que un poco también hay que tener en cuenta eso a la hora de recetar estos medicamentos. Ahora, aquí está la transferencia horizontal de genes, que yo sé que eso lo han visto el año pasado en bacteriología, los famosos plásmidos, los famosos transposones, que hacen al final simplemente combinan el material genético y ¿qué hacen? Conjugan plásmidos y así es como que el método más común, por así decir, de esas bacterias, de transformar y así mutar y tener la resistencia a los fármacos. Por ejemplo, vemos aquí un plásmido, una bacteria. O sea, es muy diferente el plásmido dentro de la bacteria. Se ve aquí el material genético y ese intercambio, ya sea dentro de una bacteria o de una bacteria a otra, ¿no? Es esa transferencia horizontal, es como que le da todo lo mejor que tiene para que esta bacteria pueda resistir a los fármacos que pueda estar en un momento expuesto. También tenemos lo que es la transducción, los famosos bacteriófagos, ¿no? Lo que hacen también lo mismo, con el mismo material genético, ayudan a estas bacterias a juntar la información. Y la transferencia horizontal de genes de los peores es esto, dentro de la bacteria. ¿Qué pasa aquí? Tenemos el material genético de la bacteria, hay parte de plásmido, proceso de transposones y también la parte de los antígenos. Al final, ¿qué hacen? Todo esto se intercambia y pasan a formar esos casetes de genes. Yo sé que esto lo han empezado a ver, si no estoy mal, en técnica quirúrgica en los hospitales, o mínimo les han debido hablar esto cuando han entrado a las salas de cirugía, se han visto hasta ahora o no han entrado. Son las famosas biopelículas, ¿no? ¿Qué son las biopelículas? Son esas capas de exopolisacáridos
que normalmente se encuentran ¿dónde? En dispositivos médicos. El más común, siempre es este ejemplo. Tenemos aquí al catéter. Piensen en un paciente que ha sido internado y ya lleva una semana internado. ¿Ya? Está normal, su actividad es normal, su evolución también está yendo de manera regular, pero tiene un catéter, por ejemplo, intravenoso, que no ha sido cambiado en, 10 días. Por así, lastimosamente, vamos a exagerar. ¿Qué pasa? Nos dice específicamente, más común en estos dispositivos médicos se llega a formar estas capas de biofilm, las famosas biopelículas. ¿Qué pasa? Aquí está el catéter, ¿no? Este es el catéter. Y saben ustedes que ya en la piel tenemos algunas bacterias, ¿no? Que viven ahí, colonizando de forma normal. Ahí están estas bacterias, las colonias de estas bacterias, y con el tiempo se forman estas bacterias, esa capa. ¿De qué? De exopolisacáridos. Todo esto, le voy a marcar otro color, esto de aquí arriba del catéter con todas las bacterias y esa capa de exopolisacáridos se conoce como ese biofilm, esas biopelículas. Ahora, esto en paciente internado, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en las salas de quirófano? Si también los dispositivos médicos, por ejemplo, que se va a utilizar, yo que sé, para una prótesis, para un paciente, llegaría a tener, por cualquier razón o motivo, en lo que vienen esas partículas, estos biofilms. Eso es lo que más se cuida en las salas de quirófano, evitar que se contamine de todas las maneras posibles, evitando que se forme esto, porque si no va a ser un caldo de cultivo, que si va a ingresar, por ejemplo, yo que sé, un catéter intravenoso o algo, va a, después de todo, dar una sepsis si no se trata a tiempo, ¿no? Eso es lo que más que todo luchan los médicos cirujanos cuando están en las salas de quirófano. Esa, pues les digo, por más que den antibióticos, a veces no se salva, porque es una barrera biomecánica para los antibióticos. Ahí tenemos disminuir la entrada de oxígeno y nutrientes y se replican estas bacterias en todas estas capas gracias a estos exopolisacáridos. Y forman, lastimosamente, si llegamos aquí, ya es un poco peligroso, famosas configuraciones de tipo espora. Ahí vemos, ¿no? Algunos mecanismos de flujo, bombas de flujo, enzimas que inactivan fármacos y bacterias que resisten dentro de estos, que mutan entre ellas y resisten a los fármacos. Aquí está. ¿Esto qué es? ¿Quién me dice? Fácil. Ahí, fíjense bien. ¿Qué es esto? Este es un antibiótico. ¿Qué vemos aquí? Vayamos primero aquí, porque hay colores. Lo que está de blanco es todo lo que se puede utilizar aún, es sensitivo. Lo que está de rojo es lo que ya no puedes utilizar porque ya este paciente es resistente, ¿no? Y aquí vemos de celeste un poquito más claro. Es sensitivo, pero no es apropiado para terapia. Y aquí algunos son más resistentes, ¿no? Los más oscuros. Entonces, tú viendo de todo esto, ¿cuál le tienes que dar sí o sí? Los que están de, ¿qué color? Los de blanco. A ver, les decía, por ejemplo, ese ejemplo de las infecciones urinarias a repetición, le hacen un urocultivo a esa paciente, viene con sus resultados y les muestra ese antibiograma. Y ustedes hagan de cuenta que justo le estaban dando un fármaco que es resistente, que está aquí en la línea de los rojos. ¿Tú qué haces en ese momento? Rápidamente discontinúas y buscas en esa línea si puedes dar aún todavía lo que son sensibles, ¿no? Por ejemplo, fíjense, aquí normalmente ya muchas personas son resistentes a lo que son la penicilina, mayormente a esto de aquí. Algunas veces yo he llegado a ver así, no se pinta de colores, ¿no? Pero sí casi todo rojo, para que tengan más o menos una idea. Y los últimos fármacos que están aún sensibles son los más fuertes, los que tienen más efectos secundarios. ¿Ya? Esto, si tienen un paciente internado, siempre se pide en el hospital, siempre se van a ver el antibiograma. No es de colores, simplemente están marcados. Los que están marcados si son resistentes o son sensibles. Depende cómo lo entreguen. Pero siempre se hace tipos en pacientes con infección sistémica. Aquí está lo que les mencionaba, las bacterias, ¿no? Las gram positivas, aquí para que les recuerden, lo mismo con las gram negativas, las anaerobias y las bacterias atípicas. Estas, como se dan cuenta, son las diapositivas de clases teóricas, así que
Me quiero apoyar de esa diapositiva para que ustedes, cuando veamos mañana específicamente el tema de las penicilinas, y si no estoy mal, las beta-lactamases y los aminoglucósidos, vamos a ver caso clínico. Yo les voy a poner este semáforo mañana y les voy a decir, va a haber opciones, ¿no? Para fármacos. ¿Tú cuál le das? ¿Tú cuál? Sí o sí le das, tú cuál más o menos ya puedes dar, pero ¿qué fármaco tú ya no le das? Dependiendo del caso clínico que vayamos a ver. ¿Ya? Por eso les digo, revisen bien, por favor, qué bacterias son gram positivas, gram negativas. Sigamos. Entonces, ¿en qué momento tú iniciarías la terapia antimicrobiana? ¿No? Tenemos que iniciar siempre cuando, por ejemplo, la terapia es urgente, como les decía en ese paciente con su artritis séptica, ¿no? Terapia urgente es indicada sí o sí, tiene fiebre todavía, inicia rápidamente. Pacientes que te llegan con sepsis, con una infección a nivel de las meninges, la meningitis también se inicia urgente. Por ejemplo, una infección necrotizante también que está de rápida progresión. Imagínense un Clostridium difficile que está causando grena también, un momento empieza. También tenemos este otro grupo que son los pacientes clínicamente estables. Aquí damos antimicrobianos de forma empírica, ¿no? Se pueden, ustedes están de forma pendiente de estos pacientes o también hacer una evaluación más profunda y más específica. Entonces, si ustedes actúan a tiempo, ¿qué va a pasar? Paciente, vamos a ayudar rápido. Se incrementa, al principio de acción antibiótico, perdón, se incrementa aproximadamente el 8% en la mortalidad por cada hora de retardo. Tomen en cuenta eso. Y es importante iniciar con un antibiótico apropiado, muy importante. Y ahí, como tip que les doy, cuando vean pacientes que les lleguen a la sala de urgencia específicamente y sean pacientes con diabetes, o sea, con enfermedad de base, diabetes, hipertensión, pregunten bien qué fármacos están tomando, o sea, están consumiendo, o sea, si no es al paciente, al familiar. ¿Esto para qué? Para evitar la reacción cruzada o los efectos adversos, ¿no? A ver, el más apropiado, un antibiótico al patógeno, está probado de ser más susceptible. Y aquí es lo que vamos a ayudarnos para poder hacer una terapia antimicrobiana empírica de forma correcta. La 5D. Obviamente, si estudiamos bien las drogas correctas, de acuerdo a la escala. Si la primera opción no te funciona, avanzas al segundo, ¿no? Importante esto, por más de que tú sepas el fármaco, si no sabes la dosis, tal vez no alcanzas la concentración mínima, tal vez te pasas si hay una sobredosis, también es muy importante, ¿no? Y si te llega un paciente que puedes darle por vía oral o otro que sí o sí tiene que tomar, puedes darle por vía intravenosa, importante, ¿no? La mejor vía de administración. También no olvidemos esto, lo que es el desescalamiento y la duración apropiada de administración. A ver, por ejemplo, veíamos el tema de los analgésicos, los opioides, ayer hemos visto. Recuerda, ¿no? Ese concepto de analgesia es dosis dependiente, ¿no? De acuerdo, si paciente con una morfina, por ejemplo, de 10 miligramos, aún tenía dolor, tú podías escalar. Eso quiere decir, ¿no? Aumentar la dosis, por ejemplo, a otros 10 serían unos 20 miligramos. A diferencia, por ejemplo, de los glucocorticoides y los AINES. Recuerden cuando hemos visto el tema de artritis gotosa. ¿Qué nos decía con respecto a los AINES? ¿Quién se acuerda? Los de virtual también. ¿Por cuánto tiempo tenemos que dar? Más o menos. ¿Ya? Pero te dice un límite, ¿verdad? Sí o sí hay un límite. Lo mismo con los glucocorticoides, hay un límite, no es que tú puedas dar como los antibióticos que normalmente se dan una semana, ¿no? 5, 7 días, cada 6, cada 8 horas. Tener en cuenta también eso, ¿no? Hay duración apropiada de la administración. Imagínense que le dan, por ejemplo, a un niño un paracetamol. Es un pacientito que les ha llegado de 4 años, ya 3 años, aún toma, no puede pasar medicamento, así que le dan jarabe. Y ustedes en quinto van a aprender en pediatría la dosificación de pacientes de acuerdo al peso, el kilogramo, todo, ¿no? Y ustedes por algún motivo le han dado más de la dosis de paracetamol en suspensión.
sea, la mamá, te he dicho, tú le dices, a ver, vas a darle una cuchara entera, digamos, a la media cuchara. Vas a darle una cuchara entera. Y la mamá ya, ¿cada cuánto, doctor? Y tú le dices, a ver, por hoy día le vas a dar cada 6 horas. Y si no, cada 4, sí. Raro, pero puede pasar. Y tú al día siguiente viene la misma mamá y su niño está. ¿Qué pasaba cuando había una intoxicación, sobredosis de paracetamol? ¿Cómo les llegan los niños? Les he dicho al día. ¿Antagonistas? A ver, estamos hablando del paracetamol. ¿Qué tienes que hacer? Lo primero, sabiendo que está con una sobredosis de paracetamol, tienes que dar ya, un antagonista. ¿Pero qué? ¿Qué le das? Les he dicho, se van a acordar siempre. N-acetil. La N-acetilcisteína, ¿no? Sí. Sí o sí. Y si mejor, el tratamiento es en las primeras 8 horas. Y siempre vas a poner el ejemplo de los niños, siempre, específicamente con el paracetamol. Entonces, si es intoxicación, sobredosis, porque tú no has especificado bien, ya eso ya es, tienes que solucionarlo sí o sí. ¿Con qué? Con la N-acetilcisteína. A ver, otro, la selección de antibióticos o escalamiento se basa en 3 pilares, y sabemos de acuerdo a la clínica, la epidemiología y el microbiológico. Y esto es importante. Por ejemplo, ¿por qué clínico? El día de ayer hemos visto el tema de opioides, hemos visto una paciente, ¿no?, de la tercera edad que estaba con su diagnóstico, si no estoy mal, me dicen de cáncer, y había venido semanas anteriores porque tenía estreñimiento, le ha recetado un medicamento, ¿verdad? Luego de 3 semanas vuelve, pero está con sintomatología de que aún para su control, ¿qué ha pasado? Tú le has hecho examen físico y has visto que, bueno, está todo normal, no había dolor, había ruidos presentes, pero, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está con estreñimiento mi paciente? Y tú dices, ¿ahora qué hago? ¿Qué le doy laxante? ¿Le pido un ataque? ¿Le hago? ¿Qué hemos hecho en ese momento? ¿Qué le damos a sus pacientes que tenían estreñimiento? Tercera edad secundaria de los opioides, laxantes, ¿no? Le damos laxantes. Si yo no le preguntaba bien a mi paciente qué fármaco está tomando, con qué diagnóstico antecedente, tienes que hacer una buena historia clínica para que tú puedas dar un buen tratamiento. Si yo no preguntaba, ni siquiera hacía un buen examen físico, podía haber dado un procinético, pero no le iba a ayudar al paciente y iba a volver otra vez, ¿no? Antes. Y el epidemiológico también es importante, más que todo cuando vean el tema de infectología, la materia de infectología, van a estudiar mucho lo que es la epidemiología. Y bueno, ya desde mañana, la parte microbiológica, vamos a ver más específicamente. Tenemos ahí el escalamiento, ¿no? Selección de los antibióticos apropiados. Es el pilar clínico, el umbral clínico mínimo, siempre, ¿no? Si hay fiebre, sintomatología, signos de focalización. No se olviden, si es necesario, pero si ya está totalmente el paciente con fiebre de 39, pidan otras muestras. Uno, el hemograma completo, el cultivo, urocultivo, hemocultivo, lo que sea, hagan sí o sí. Y antes de que tengan resultados, ya empiecen con tratamiento empírico. Sí o sí tienen que hacer un tratamiento empírico. Ahora, para el pilar microbiológico, obviamente tenemos que identificar el microorganismo. ¿Esto cómo lo vamos a identificar? También con cultivo. Y gracias a eso vamos a determinar la susceptibilidad del organismo a los antimicrobianos, el famoso antibiograma que estábamos viendo, ¿no? Y también si, bueno, no tienes para hacer antipromeses según la epidemiología, ¿qué podría ser? Ya tú tienes que tener. Ahí está. Otro pilar epidemiológico, el sitio de infección. ¿Qué patógeno es más probable que pueda estar usando este paciente? Por ejemplo, si viene un paciente de la zona de Chapare, donde hay más casos de tuberculosis. El paciente dice, estoy tosiendo, y tú sabes, bueno, está resfriado, y le preguntas, ¿de dónde eres? Dice, de Chapare, a ver, y le preguntas, ¿cuánto tiempo estás tosiendo? Y te dice, ya estoy con casi 3 semanas, 4 semanas, ya, dices, esto está raro. Te vamos a hacer otro examen, ¿no? Ya diriges el examen de otra manera, te vamos a hacer una vaciloscopía, vas a traer muestras y todo. De esa manera, también ustedes, solamente preguntando cosas tan básicas, pueden hacer un buen diagnóstico. El pilar microbiológico, como les decía. ¿De qué depende la dosis del fármaco que vamos a emplear? Depende también del huésped, ¿no? Decíamos, la edad, no es lo mismo que tú le des a un niño o a una persona de la tercera edad. Importante si tiene una buena función hepática, buena función renal. Decíamos, aquellos fármacos en los que tienen mecanismo de acción a nivel renal, por ejemplo,
y ese paciente está con una, yo qué sé, una insuficiencia renal aguda, les dan, no, ya descartan, ¿no? Como hemos visto. Si, por ejemplo, el paciente tiene, yo qué sé, una hepatitis, le dan, el fármaco se metaboliza a nivel hepático, le dan, pues no cambies otro fármaco que tenga otro metabolismo, ¿no? Lo mismo, sabemos que el dependiente de Westphal con respecto a las mujeres embarazadas también en puerperio. El sitio de infección, la vía de administración y también, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento? No se van a olvidar de esta lista que les mencionaba. Tratamiento de fármacos bactericidas, los fármacos bacteriostáticos. También, ¿en qué pacientes, perdón, no vamos a dar algunos medicamentos? Si te dice, soy alérgico a la penicilina, soy alérgico a paracetamol y ibuprofeno, como dábamos ejemplo en clase anterior, no, porque tienen alergia, entonces ya descartamos. Otro grupo farmacológico utilizamos. Y no se olviden siempre de esto, riesgo incrementado de toxicidad, por ejemplo, en la función renal. Se han dado cuenta que casi todos los fármacos tienen eliminación a nivel renal. Ahora, ustedes, por ejemplo, quiero que entiendan bien esto. Si casi todos los fármacos tienen eliminación a nivel renal, ¿en qué pacientes tienen que tener cuidado de no dar muchos fármacos? Y si ya está tomando mucho fármaco, o sea, conocer bien el medicamento que les vas a dar para que no, de otra manera, así, perdón por decirles, se chingue ese riñón, por ejemplo. ¿Qué pacientes ustedes dirían? A ver, en este tengo que saber bien qué medicamento tengo que dar. ¿Qué me dicen? A ver, les ayudo. Son enfermedades crónicas. Pacientes diabéticos. Y saben, ¿no? Los pacientes diabéticos tienen tratamiento de por vida, ¿no? Cada día toman. A veces no solamente un medicamento, pueden tomar 2 medicamentos. Imagínense, cada día ese cuerpo está recibiendo medicamentos, su hígado está trabajando, su riñón también, se elimina el fármaco. Ahí, y ahora, aparte, ese paciente que tiene una hipertensión, y ni siquiera sabemos por qué es la hipertensión, pero se da cuenta cuando es hipertensión arterial, cuando lleguemos a ese tema, insuficiencia cardíaca y lo demás, no solamente reciben un fármaco, pueden recibir 2 fármacos. Uno que sea a nivel renal, otro que actúe como antidiurético, todo puede ser posible. Así que pacientes sí o sí vas a tomar muchos medicamentos. En estos, acuérdense, por favor, si vas a utilizar un medicamento, evitar que tenga esa correlación, esa toxicidad a nivel renal específicamente. A lo que les decía, dependientes del microorganismo, la sensibilidad, los famosos cultivos y los antibiogramas. Ustedes, por ejemplo, cuando, a ver, ¿qué ejemplo? Hace del paciente que tiene que ha hecho su artrocentesis. Han sacado una muestra, han hecho un cultivo y han llevado al laboratorio. Lo mismo cuando llegan pacientes con sepsis sistémica, si no sabes por qué, también se hacen los hemocultivos, ¿no? Y la muestra tienes que llevar sí o sí también al laboratorio. Y ellos te entregan esto, tú les das el cultivo, perdón, la muestra, ellos te dan el agente patógeno más probable y el antibiograma, ¿qué fármacos puedes dar? No te salen con esto, pero para que ustedes conozcan. Es la concentración inhibitoria mínima, o también conocida como CIM, la concentración bactericida mínima. A ver, así solamente viendo estos conceptos. ¿Qué entienden ustedes por la primera? La concentración inhibitoria mínima. Ya, vamos a evitar que se prolifere más, ¿qué más? Ya, es un concepto rápido. Concentración bactericida mínima, para evitar que separa bactericida, ¿no? Es muy diferente. Y lo que más llama se dice es eso, la concentración inhibitoria mínima. Y vamos a ver adelante por qué. ¿Se acuerdan de las 5Ds? Ahí tenemos, ¿no? La ruta de administración, una de ellas. Aquí les dice, y lo voy a poner, incluso ya es lógica, pero lo voy a marcar. Pacientes con infecciones graves, ¿están? ¿Por qué vía reciben el antimicrobiano? Vía intravenosa, siempre. Por eso, sí o sí, pacientes que están internados tienen su vía, que por ahí reciben por bomba de infusión o cualquier tipo de medicamento. Nos dice, si tú tienes que dar a un paciente por vía oral, estás dando a entender que es más una terapia ambulatoria, o sea, no es tan urgente como encontrarías con un paciente que está en la sala de urgencias, por ejemplo, que está internado. Y eso es importante, sí o sí tienes que lograr lo que son las concentraciones adecuadas en el sitio de infección.
Y eso lo logras dando el fármaco correcto, la dosis correcta y el tiempo de administración correcto. A ver, ¿qué más hay aquí? Aquí está la función renal y hepática, y nuevamente les vuelvo a decir, dice la función renal y hepática debe guiar la dosificación de los regímenes antimicrobianos. Yo les pongo otro ejemplo. Yo he conocido, por ejemplo, pacientes que llegaban con su artritis, no, perdón, con su sepsis sistémica, enfermedades de base. Era diabetes, hipertensión, tenía una insuficiencia renal aguda, pero este paciente ha llegado porque de la nada estaba con fiebre y había sido una sepsis sistémica. Han internado, han ingresado y han empezado con el fármaco, historia clínica, revisa, ¿no? Y ya, bueno, empecemos con este fármaco. Y han tomado hemocultivo, siempre toman hemocultivo. Ahora, el paciente en los próximos días, el primer día ha presentado picos febriles, el segundo día también, el tercero como que no hizo dicho, pero ¿por qué sigue presentando picos febriles si ya está con antibiótico? Y dices, bueno, aumentamos, cambiamos de fármaco, aumentamos la dosis, o esperamos resultado del hemocultivo. Y tu suerte es que ya tienes el hemocultivo. Y te fijas en el hemocultivo que el fármaco que le estás dando obviamente ya es resistente, le tienes que dar el que sale sensible. Y como les decía, lastimosamente los fármacos que ya son sensibles para utilizar en este tipo de pacientes son fármacos con efectos adversos. Y yo conocí una paciente que necesitaba un fármaco y el único fármaco que podía utilizar era este. Se los voy a anotar. Se conoce como, si no estoy mal, cilastatina, sí, es este. Ahora, este fármaco en el hospital, o sea, en las farmacias todo podías dispensar. Y lo malo de este fármaco es que tienes que administrar, tienes que ver lo que es la dosis dependiendo de la función renal. Y se van a dar cuenta de que hay muchas maneras de... Aquí no voy a poner. Hay aplicaciones que les ayudan a calcular dosis de acuerdo a la función renal, cuánto es el volumen de filtración. O sea, hay maneras también de dar medicamentos y lo van a aprender en años posteriores. Pero el punto es que teníamos que dar sí o sí este fármaco, pero tú salvabas a la paciente de que tenga esa infección sistémica, esa sepsis, pero ¿qué hacías? ¿A expensas de qué? De que haya ese daño a nivel renal. Y tenía su insuficiencia renal esa paciente. Y lastimosamente tú por salvar al paciente, después ese riñón ya no funciona. ¿Y qué pasa con el paciente? Están esperando, por ejemplo, lo que son las transfusiones, ¿cómo se dice esto? Donación de órganos, ¿no? Es a cambiar, o sea, otro riñón, donación de riñón. Y está hay una lista larga. Si ustedes alguna vez van al hospital, a cualquier hospital, especialmente ven a esos pacientes que están así mayorcitos, que tienen altas enfermedades de base, con infección, están en esta situación. O si no es su riñón, es su hígado. Ese es lo malo de estos fármacos, los últimos que nos quedan, para tratar de ayudar con esa, contrarrestar, perdón, esa infección. ¿Ya? Sí, tomen en cuenta esto. Y obviamente, ¿no? Lo que les decía, evaluar las interacciones entre los medicamentos. Importante, cuando nos dice aquí, antes de iniciar el tratamiento. Así que hacemos, evitamos efectos adversos, sí o sí. Ya está. Sigamos. Nos dice, no, desescalamiento. ¿Qué es el desescalamiento? Pues retirar el antibiótico que no es necesario cuando lleguen los resultados laboratorios. En este caso, esa paciente que estaba ya 3, 4 días y aún los picos febriles como que no bajaban, pues hay que desescalar, hay que quitar ese y dar el que realmente le sirve. Ahora nos dice duración del tratamiento. Fíjense, utilizar la duración más corta de la terapia para la infección identificada. Los fármacos, o sea, los antimicrobianos, perdón, normalmente máximo les puedes dar 13 días, seguidos, 13 días, máximo. El 14 ya raras veces he visto. Más de eso no puedes dar. Dice, el tratamiento de las infecciones agudas que no se han complicado deben continuar hasta que el paciente esté afebril y clínicamente bien. Esto después de 3 días, tú recién puedes descontinuar. Vamos aquí. Algunas infecciones como ser endocarditis, artritis séptica, osteomielitis, requieren una terapia prolongada. Están el único excepto, ¿no? Estas situaciones. A ver, un ratito para descansar. ¿Quién me dice que recuerda de la endocarditis? ¿Han visto ese tema? ¿Lo han escuchado alguna vez?
¿Qué hace? Ya. 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 Ah, Denise, ¿algo quieres comentar? Ya. Por ejemplo, para que vayan relacionando, ya sabemos, ¿no? Que hay algunas bacterias que se encuentran normalmente en la piel, incluso en el sistema gastrointestinal, la microbiota, que es normal. A ver, imagínense una persona que ha ido, o sea, a hacer sus consultas al dentista. A ver, vayamos un poco más profundo. Ha hecho un tratamiento de conducto. ¿Conoce los tratamientos de conducto? ¿Conoce esos tratamientos? Es una mini cirugía, pero ¿qué pasa ahí? Que hay que abrir y hay que suturar y hay que limpiar y todo lo demás. ¿Qué pasa? Una vez que termine el procedimiento, el médico tiene que dar sí o sí un tratamiento antibiótico para evitar que haya infección, ¿no? En esa zona. ¿Y qué pasa si no da un buen antibiótico? Como sabemos, ya en la boca hay muchas bacterias y una de ellas, como decía Erika, son lo que es la Staphylococcus aureus, uno de ellos, hay muchos más. ¿Qué hacen estos? Pues entran, hay una puerta de entrada, porque es lo único que necesitan, una puerta de entrada, y llegan a la circulación sistémica. Y por ahí van por todo el cuerpo. ¿Dónde se paran? Aquí vemos, ¿no? A nivel del endocardio, siempre se encuentran en las mucosas, específicamente aquí en el corazón, ¿no? En el endocardio. Y se van a las válvulas, ¿no? Y ahí empiezan con su proceso infeccioso y todo lo demás, las famosas endocarditis. Entonces, si ustedes, vayan, quiero que relacionen, siempre relacionen, por ejemplo, que no ha recibido un buen tratamiento y después está con el que son, bueno, puede ser por esta situación, ya vayan enlazando eso. Otro, vemos aquí la artritis séptica y la osteomielitis. Bueno, esto vamos a ver mejor mañana. ¿Bien? Entonces, ¿qué tipo de terapia necesitan? Las terapias prolongadas. A ver, sigamos. Bueno, la evaluación de los resultados de esta terapia antimicrobiana. A ver, si hay un éxito en este tratamiento, o sea, hay un posible fracaso, ¿qué nos preguntamos? ¿Es el organismo aislado el agente etiológico o hay otra superinfección? ¿Qué más está ahí adentro, no? ¿Qué más, qué bacteria más se encuentra ahí? O yo me he equivocado con el fármaco que he elegido. Tal vez era otro grupo o ya esa bacteria resistente, ese grupo farmacológico. Y aunque no quieran creerlo, pero sí a veces la dosis no es la adecuada. Se han alcanzado las concentraciones adecuadas del antimicrobiano en el sitio de infección y se ha logrado un control adecuado de la fuente de infección, ¿no? A veces la infección avanza y sigue habiendo fiebres. No es que solamente tienes que atacar en un sitio. Ahora se ha ido a otro lado de la infección. Esto, ustedes, después también, por favor, recuerden para las clases desde mañana hasta que acabe el sistema de antimicrobianos, cuando desde casos clínicos. Ahora, ¿hay consideraciones especiales? Sí. ¿Quiénes? Son los huéspedes inmunosuprimidos. ¿Por qué? Sabemos que en estos son más propensos a la existencia de infecciones oportunistas, ¿no? El famoso paciente que ya conocemos, ¿no? Que son los pacientes con VIH-Sida, lastimosamente. Se va a marcar para que no se olviden. Que ahí tenemos que tener esas consideraciones especiales. Otros pacientitos también que están con las defensas bajas, aquellos receptores de trasplantes, pacientes oncológicos, los que se someten a quimioterapia. Y aquí están los famosos glucocorticoides. Si tu paciente recibe glucocorticoides, pero más del 3, 4 días, porque he dicho que es por corto tiempo, también tienes que tomar en cuenta que sus defensas están bajando. Entonces, aquí ya es un paciente inmunosuprimido. Y no nos olvidemos de los pacientes neutropénicos, que sí o sí quieren un antibiótico que sea de amplio espectro. A ver, otra pregunta les voy a hacer. ¿Quién me dice que es la enfermedad de Ludwig? Sí, es la enfermedad, no es síndrome. ¿Quién sabe? ¿Quién conoce? ¿Alguna vez lo han visto? A ver, vamos a aprovechar esto para descansar. Vamos a ver si hay.
Nada. Los de virtual. Creo que es una infección en la boca, si no me equivoco. Una infección bacteriana en la boca. Ya, ¿qué más? Esta puede obstruir las vías respiratorias y puede llevar a complicaciones graves. Ya, muy bien. Aquí está. Hay un tipo de infección bacteriana, no me interesa. Quiero que vean las imágenes para que nunca se olviden. Una bonita voy a escoger para que nunca se olvide. A ver, ese se ve mejor. Pueden ver, ¿no? Sí. A ver, vemos aquí, ahí es una infección y empieza aquí siempre. O sea, se ve esa, está presente. Bueno, vamos a ubicar aquí un ratito. Siempre son lesiones a nivel de la mucosa oral. Que si tú no tratas bien de forma correcta, ¿qué pasa? Estas van a la circulación sistémica y específicamente esta enfermedad de Ludwig se caracteriza ¿por qué? Porque como ha iniciado la infección en esta región, va a zonas vecinas, ¿no? Y si esos pacientes cuando te llegan directamente desde la inspección, les ves así como si tuvieran bocio, todo esto, y haces palpación y la historia y tú dices, pero puede ser bocio. Si tú no sabes qué es la enfermedad de Ludwig, tú puedes pensar todo menos esto. Y bueno, les dices, ya, bueno, vamos a hacer un hemograma completo y si tienes suerte más le puedes hacer un cultivo. Pero lo malo de este tipo de enfermedades es que si tú no actúas a tiempo, hasta que tu paciente tenga su cultivo, los resultados del cultivo, hasta que tengas el hemograma, puede que, como dice bien su compañera, se pueden llegar a obstruir las vías aéreas. Y he visto un paciente como esto en mis ocasiones, que no se, en centros donde ha acudido no se le ha diagnosticado de forma correcta y cuando nuevamente ha vuelto al centro, porque ya no podía respirar, el paciente ha fallecido en el centro solamente porque se le han obstruido las vías respiratorias, bueno, en este caso las superiores. ¿Ya? ¿Y por qué les digo de esto? ¿Qué pasa con este paciente? ¿Por qué de la nada ha tenido esto? Era un paciente que sí había acudido al dentista, y no, sé, no recuerdo bien qué tratamiento se hizo, pero empezó así con fiebre, el antibiótico que le no había sido suficiente y el doctor cuando dijo, llegó o sea, al centro de salud, le dijo, ya te vamos a aumentar un fármaco más fuerte. Y el doctor se le preguntó, ¿qué otros medicamentos toma usted? Y él le dijo, yo tomo otro glucocorticoide. Y le dijo, ¿por cuánto tiempo está tomando? Y le dice, estoy tomando ya como hace más de un año, porque me duele la rodilla, a veces me duele la espalda y ya está. Y es lo único que da, no he hecho ni siquiera el fármaco, pero he hecho, es un glucocorticoide, solo eso. Imagínense un paciente con tan, o sea, no lo tomaba todos los días, no solamente cuando se sentía el dolor. Y las defensas, ¿cómo estaban de ese paciente? Muy bajas. Incluso cuando se ha hecho el examen del hemograma con los resultados, había esa neutropenia, esa linfopenia. Y, o sea, todos decían, pero ¿por qué está bajo? No debe ser por la infección. O sea, nadie sabía, ¿no? ¿Y qué ha pasado después? Después, no les miento, después de un día ese paciente ha vuelto nuevamente al hospital. Incluso creo que se le ha mandado con referencia al Vietnam y todo lo demás, pero ha vuelto porque no podía respirar. Ha llegado así, todo esto estaba más inflamado y lo único que han hecho es hasta que llegue la ambulancia, le han puesto, no, mascarilla para que respire, pero no, el paciente no, o sea, no han llegado a tiempo, o sea, no se ha podido hacer las cosas de manera adecuada, correcta. ¿Cuál habría sido la manera correcta de hacer todo esto? Conocer qué es la enfermedad de Lud. Y yo les estoy hablando de esto porque no quiero que ustedes pasen por esta situación, ya quiero que sepan qué es esto. Y en este paciente el trasfondo era esto, ¿no? Glucocorticoides de vez en cuando, pero ya mucho tiempo, casi más de un año. Y así que cualquier infección que podría haber tenido, lastimosamente de esa región ha sido la infección y se conoce como la enfermedad de Ludwig. A ver, sigamos. Voy a cerrar esto y continuamos con la clase. Cuando estén llevando cirugía, TQ, estudien bien sus clases porque hay cosas interesantes también que pueden aprender en sus teóricas de TQ. A ver, un momentito, déjenme presentar para sus compañeros más. Y ya. Entonces, aparte de de los pacientes con VIH, también estamos viendo los pacientes
que son receptores de trasplantes, los pacientes que se someten a quimioterapia, y no se eviten, en este caso, los pacientes que están con glucocorticoides, ¿no? Porque deprimen el sistema inmunológico. No nos olvidemos de las mujeres embarazadas, ¿no? Y también pacientes postparto. Esto, un ratito, déjenme rojito. ¿Qué está contraindicado en las mujeres embarazadas? Tetraciclinas y las fluoroquinolonas. A veces si tú dices cefalosporinas, penicilinas, sí, porque son de clase B, o sea, no puede haber muchas reacciones adversas, pero esto sí o sí no, está totalmente contraindicado. Y eso es pregunta de examen. Así que, por favor, tomen en cuenta. Y ya saben, ¿no? Muchos medicamentos, en este caso antimicrobianos, se excretan en la leche, así que hay que utilizar precauciones, especialmente aquellas mujeres que están dando de lactar. A ver, un poquito viendo lo que son estos fármacos. Solo los vamos a ver de positivo. Los inhibidores de la síntesis de la pared. Tenemos las penicilinas de espectro reducido y los de amplio espectro. Por ejemplo, la famosa penicilina G. ¿Qué características tiene? Nos dice, es liposoluble. ¿Qué quiere decir liposoluble? Porque hay liposoluble, lipofílico. ¿Qué quiere decir liposoluble? A la membrana celular, ¿no? No necesita de proteínas, ¿verdad? Puede pasar pase. Tiene paso libre. Tiene pase VIP, para que no se olviden. Nos dice contra qué es activo. Vemos aquí bacterias gram positivas, algunas gram negativas, y aquí está específicamente quién, el meningococo. No se van a olvidar, les estoy diciendo que no tiene casos clínicos. Ahora vemos la estructura. ¿Cuáles son los de amplio espectro? Nos dicen esos que tienen enzima amidasa, rompen la cadena lateral, su grupo funcional es añadido en la cadena lateral. Bueno, es en esa enzima en sí, ¿no? ¿Cómo son esas penicilinas de amplio espectro? Estas tienen en su estructura esto. Son penicilinas ionizadas y estas son hidrosolubles. Entonces, es muy diferente a estas, ¿no? Las liposolubles. ¿Qué quiere decir entonces lo contrario? Las hidrosolubles que necesitan de las proteínas, ¿no? Proteínas de la membrana celular para poder ingresar. Además, imagínense, están ionizadas, están cargadas. No van a poder atravesar esa membrana celular. Las contra quién son activas. Solamente son activas contra bacterias gram negativas. A ver, ¿quién me dice si alguna vez ha tomado algún medicamento a penicilina y en qué situación ha recibido ese medicamento? Mejor. Ya. Siempre se dan para las infecciones respiratorias, faringitis, ¿no? Faringitis, ¿qué más? Incluso vienen las penicilinas en presentación para inyección intramuscular, ¿no? Las penicilinas, las famosas penicilinas. Esas también. También la penicilina se utiliza para el tratamiento de la sífilis. No olvidar eso también, la penicilina se utiliza para... Así que si tú estás tomando, hay cierta dosis, pero no hay tanta diferencia. Penicilina, tanto, se parece un poco a la dosis para las, que son las faringitis agudas, la dosis de las, para también el tratamiento de la sífilis casi similar. A ver. Ahí está, veamos algunos conceptos. ¿Esto qué es? La concentración inhibitoria mínima, o también conocida como el MIC, ¿no? Los efectos de los fármacos antimicrobianos. ¿Qué es eso? Ahí está, lo que nos decía Erika, ¿no? Vamos a evitar que haya crecimiento de estos, de estas bacterias. Importante, todo bien, pero aquí falta una palabra clave. Y no, voy a hacer esto para que no se olvide. ¿Qué dice aquí? Inhibir visiblemente. Esa es la palabra clave. ¿Qué quieres hacer con estos fármacos? Estos antibióticos necesitan inhibir visiblemente el crecimiento de organismos después de ¿cuántos? De un día, ¿no? 24 horas de incubación. Y veamos más o menos lo que es fórmula, pero por favor, inhiben visiblemente el crecimiento de organismos después de 24 horas de incubación.
¿Qué es dosis óptima? Nos dice, la dosis óptima es la dosis del fármaco, de ese antibiótico, que inhibe un porcentaje de crecimiento de las bacterias. ¿Cuánto? 90%. Ahí vemos la dosis óptima. ¿De qué sirve, por ejemplo, si están con una faringitis, de tomar un antibiótico? Si, por ejemplo, solo lo toman una vez al día, no funciona así. Y demás, solo como un ibuprofeno cada 3 días, digamos. Así no funcionan los antibióticos. ¿Hay terapia combinada? Sí. Y de hecho, ya muchas veces vamos a tener casos clínicos donde vamos a ver terapia combinada. Van a ser dos o incluso a veces más antimicrobianos y tiene varios propósitos. Siempre ayudar al paciente. Podemos dar uno de amplio espectro, ¿no? También, como les decía, a veces iniciamos la terapia inicial a ciegas, no sabemos qué pasa y hasta que no tenemos el cultivo reciente no hacemos un tratamiento específico, ¿no? También ayudamos, los grupos farmacológicos ayudan entre sí, eso se conoce como sinergismo. Y también con eso podemos prevenir lo que es la aparición de resistencia, especialmente en qué situaciones, porque no puedes tú dar nomás, porque sí, fármacos. Aquí vemos, vamos a evitar la resistencia a los fármacos en el tratamiento de la tuberculosis. Y les he dicho ya en las anteriores, ¿cuántos fármacos son de primera línea? Primera línea, hay líneas, eso, ¿no? Aquí está, primera línea. Son 4 fármacos. Estos 4 fármacos se calculan de acuerdo a la dosis. Hay programas de tuberculosis aquí en ustedes, así que también, bueno, ustedes lo van a aprender en infectología, pero así que a grandes rasgos antes de llegar a ese tema, les digo que son los de primera línea, 4 fármacos. Uno de ellos es la rifampicina, lo hemos visto en diapositivas pasadas, y sí o sí el paciente tiene que tomar esto en el centro de salud. Más cercano a su casa, es decir, uno de primer nivel. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto y se está evitando es que antes daban el fármaco, o sea, los medicamentos porque sí, y cuando volvieron a sus controles, sus gastroscopías seguían siendo positivas, y han dicho, no, y algo está pasando aquí. ¿Qué pasaba? Que estos pacientes no tomaban de forma rigurosa el medicamento, o no tomaban los 4, o no tomaban un día, pero ahí sí han formado la resistencia. Y lastimosamente han tenido que recurrir a los de segunda línea. Los de segunda línea son otro tipo de fármacos, pero estos tienen efectos adversos más fuertes. He dicho, uno de ellos es la depresión. No recuerdo bien qué fármaco, incluso Altano, que es lo que vendría a ser la ritmicidad a nivel cardíaco. No recuerdo bien si era el complejo QRS o no soy muy segura. Cuando lleguemos al tema de tuberculosis lo vamos a revisar específicamente. ¿Ya? Y algunos de esos fármacos obviamente tienen sus efectos adversos a nivel renal, así que evita estar en pacientes que tengan, ¿no? Insuficiencia renal, alguna patología ya a ese nivel. Ahora nos dice, para prevenir la aparición de resistencia, sí damos tratamiento combinado en quienes, pacientes con tuberculosis. Ahora, ¿qué pasa cuando tú no usas de forma apropiada esas combinaciones? Puede que estés usando fármacos antagonistas o que traigan más efectos adversos. Y lo peor, no es, ya saben que los últimos antibióticos, los más actualizados, siempre tienen un elevado costo. Ahora, cuando combinamos y se justifica esa combinación, cuando son pacientes graves, cuando no conoces el germen causal o cuando el patógeno tiene una sensibilidad, o sea, en un antibiograma te sale que es sensible, en otro que es resistente. Bueno, ahí hay que combinar, hay que atacar de dos frentes, ¿no? O cuando no inicias el tratamiento cuando deberías haberlo iniciado. Ahora, el tratamiento de apoyo. Nos dice aquí, más que todo, tratamiento de apoyo, si ya está soltando la infección, tratemos los síntomas. En este caso, tratamos la fiebre, ¿no? Ya también hay otras técnicas de tratamiento, ¿no? Lo vamos a ver con casos clínicos. Importante, cada vez que ustedes ven antibióticos, digan, no solamente tratar la infección, bueno, perdón, es solamente tratar la infección, no tratar las colonizaciones, porque ya sabemos que hay bacterias que forman parte de la microbiota normal, por ejemplo, en el sistema gastrointestinal o incluso en la piel, ¿no? Siempre realizar cultivos, bueno, no siempre, si se puede y tienes la oportunidad, primero cultivo, después el antibiótico, pero algunas veces es al revés y después cambias. A ver, sigamos. Entonces, lo que vamos a hacer desde mañana es esto. Yo voy a dar un caso clínico, después de la clase, obviamente. Ya vamos a ver penicilinas, aminoglucósidos y
Cuando yo les dé un paciente, ustedes van a saber responder de forma correcta solo conociendo, mecanismos de acción de ese fármaco y si hay resistencia a antibióticos, ¿no? Es importante, eso ustedes ya han aprendido en el primer parcial, la farmacodinamia, la farmacocinética. Lo que me interesa a mí es más que todo la farmacocinética. Si tiene metabolismo hepático, o se elimina a nivel renal, o tiene otras formas de eliminación, otras formas de metabolismo. Y los efectos adversos, que siempre les he dicho, cada vez que reciban un medicamento, tienen que informar a su paciente si su fármaco tiene efecto adverso. Por ejemplo, de la paciente, ¿no? De la mujer de la tercera edad que ha venido con estreñimiento por secundario al uso de ese opioide, la morfina. Un efecto adverso de estreñimiento y ha vuelto. Entonces tiene que dar otro tratamiento. Pero la paciente vuelve, es lo importante. No es que se vayan a las farmacias o que la vecina no. Sí o sí tienes que decir que va a haber un efecto adverso si va a utilizar, va a consumir ese medicamento. Ahí vemos algunos usos de los antibióticos de acuerdo al propósito, ¿no? Los profilácticos, prevenimos la infección. Preventiva abordamos la infección, empírica, que decíamos, ¿no? Controlamos la infección, en definitivo ya, con esto sí o sí tenemos que evitar que la infección avance. Por ejemplo, aquí profiláctica, lo que les dice a los pacientes, ¿no? Que es un tratamiento de conducto y tenemos que prevenir la endocardititis. ¿Qué tiene que hacer el odontólogo? Dar un buen antibiótico, ¿verdad? Otro, de forma preventiva, por ejemplo, aquí, en pacientes que van a pasar por un procedimiento de trasplante de órganos, están inmunosuprimidos. Especialmente tener en consideración con esto, con el citomegalovirus. Bueno, los demás ya se entiende. No quiero que pase esto, pasemos. A ver. Vemos también esto. No. ¿Qué pasa? Es que tú, por más que conozcas farmacología, farmacodinámica, farmacocinética, sepas bien fisiopatología, incluso has hecho un buen examen físico, eres muy bueno en semiología. ¿Qué pasa? Que tal vez haya un fracaso del tratamiento que has instaurado. No, si se puede ver muchas situaciones. Con relación al huésped, que las defensas estén disminuidas, ¿no? Como en el caso que les decía de ese paciente con su enfermedad de Ludwig. Por más que yo le dé el mejor antibiótico, ya sus defensas estaban bajas, ¿no? Y como la infección está avanzando, se hacen sus caldos de cultivo, ¿no? En este caso abscesos, o incluso puede haber que estén en sus cuerpos extraños retenidos e infectados. A eso sí no les permito. Cuando el tratamiento no funciona, cuando hay un fracaso, cuando tú no utilizas el fármaco adecuado o no das la dosis adecuada o incluso lo das por una vía de administración inapropiada. Si recuerdan esto, viene a ser lo que han visto ustedes en el primer parcial, como vendría a ser hay conceptos de esto. Cuando sabes qué fármaco tienes que utilizar, pero no sabes la dosis, no recuerdo bien los conceptos. Y esto, siempre, acuérdense de farmacocinética, especialmente cuando vean farmacocinética de un fármaco, fíjense si tiene eliminación a nivel renal, la excreción e inactivación del fármaco. Vamos a ver esto más que todo más adelante. Y conocer también a su patógeno, ¿no? Si va a desarrollar resistencia, si conocen que se de una vez darle uno más fuerte o si se puede asociar con otro agente microbiano, con otro agente patógeno, todo lo demás. Ahí tenemos, por ejemplo, un concepto de lo que vendría a ser la farmacocinética y la farmacodinámica. ¿Qué es espectro de actividad? Nos dice, es el rango de diferentes bacterias contra los cuales es activo el antibiótico en manera in vitro. Tenemos un ejemplo aquí. ¿Quién es la famosa vancomicina? Hemos dicho, ¿no? La vancomicina tiene acción contra quienes, con los gram negativos. Casi todos dicen, ¿no? Gram negativos y casi todos los gram positivos, ¿ya? Tú dices, bien. ¿Por qué no damos a todos vancomicina? Nos dice. Algunos son resistentes. Aquí vemos, por ejemplo, uno de ellos. ¿Quién es? Los enterococos. Son resistentes a la vancomicina. Ese es el espectro de actividad. Por eso, revisen sus cuadernillos del segundo año de bacteriología. ¿Cuáles son gram positivos? ¿Cuáles son gram negativos? A ver, tenemos aquí fármacos antagonistas, la tetraciclina, que es un bacteriostático, la penicilina es un bactericida. ¿Qué va a pasar aquí? La tetraciclina, que es bacteriostático,
va a antagonizar la actividad de la penicilina. ¿Qué es lo correcto? Que solo utilicemos un bactericida. Otro, ¿qué es sinergismo? Nos dice, por ejemplo, la ampicilina, dice inhibe, pero no mata a los enterococos. Es decir, es un... ¿Dónde está? Esto. Muy bien. Otro, los aminoglucósidos, dicen, ni siquiera inhiben a muchos enterococos, pero son bactericidas cuando son administradas en combinación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sinergismo. Entonces, se piensa que la penicilina permite el ingreso del aminoglucósido a su blanco intracelular. Es decir, tiene que entrar a la célula para actuar a nivel de los ribosomas. Otra vez la concentración inhibitoria mínima que hacemos es la concentración menor de un antibiótico, la cual sigue inhibiendo el crecimiento de una bacteria in vitro, en laboratorio, y existen varias técnicas, ¿no? Y la concentración extrabactericida mínima. Esta es determinar la concentración mínima para matar a una bacteria. Y aquí está. ¿Qué es matar? 100% no, incluso ni siquiera eso es exacto. ¿Cuánto nos dice matar? 99,9% de las bacterias presentes en el inocuo. Otro. ¿Qué es la tolerancia? Describe la situación de un agente bactericida, quizás se comporta como bacteriostático. Esa es la tolerancia de esos fármacos. Estamos terminando. No se toma todavía. Tenemos aquí la curva tiempo-concentración. Rápido. Esa es la concentración plasmática del fármaco y esa es la gráfica lo que es el tiempo. Imagínense siempre a los antimicrobianos, que les he dicho que si hay sitio de infección, tenemos que tener siempre una curva de un efecto que tiene que estar más o menos en meseta, ¿no? Si tú estás debajo de esta meseta, por ejemplo, ¿hay efecto? Nos dice que no, pero es mejor estar siempre arriba. El efecto aumenta. Esa actividad tiempo dependiente versus concentración dependiente. Dice, matar bacterias con antibióticos es un proceso que depende del tiempo. O sea, si fuera que dependiera, por ejemplo, de la concentración, tú le das el mejor antibiótico por un día y con esas soluciones, pero no. ¿Qué dice? Depende del tiempo. Dice, para algunas drogas, cuanto mayor sea la concentración sobre el CBM, más rápido vas a matar a las bacterias. Esto se conoce como actividad dependiente de concentración. Algunas drogas necesitan esta actividad dependiente de concentración. Para otras, en cambio, nos dice el factor más importante que es el tiempo, que se mantiene ese nivel, esa meseta que veíamos en la diapositiva anterior. ¿Qué pasa aquí? Dice, de incrementar la concentración no acelera su actividad. Entonces, ¿de qué depende? Depende del tiempo. Aquí están los aminoglucósidos, matan a las bacterias de una manera dependiente de la concentración. Entonces, aquí es importante la dosis. Entonces, tenemos que alcanzar esa meseta, el mayor pico, y con eso ya estamos cumpliendo el tratamiento en sí. Otro, los betalactámicos, nos dicen, matan a las bacterias de acuerdo al tiempo. Estos son tiempo dependientes. Entonces, tenemos que mantener al fármaco por encima, ¿no?, del tiempo, es decir, más largo posible. Y es mejor, yo como me aseguro de que el paciente esté recibiendo el medicamento en los 7 días, por ejemplo, el paciente con vía, que tenga eso, ¿no?, una infusión constante. A los bactericidas tiempo dependiente, tiene que mantener siempre una concentración plasmática por encima de la concentración inhibitoria mínima para dar lugar a ese efecto antimicrobiano. Pero ¿qué pasa cuando la concentración es debajo de la concentración inhibitoria mínima? Pues no hay efecto antimicrobiano. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos esto, el efecto posantibiótico? Nos dice, después del efecto del antibiótico, las bacterias vuelven a crecer. Entonces, hay un tiempo necesario para que estas vuelvan a crecer y duran varias horas y es llamado ese efecto posantibiótico. Es por esto que los fármacos se dan a intervalos de dosis, ¿no? A ver, rápidamente. Vamos a mi hojita. Teníamos, ¿no? Lo que les he explicado la clase pasada. Aquí está la concentración y aquí está el tiempo. ¿Qué fármaco? Que sea... ¿Qué fármaco, chicos? Cualquier nombre. Ya. No he escuchado. Aquí sus compañeros me han dicho, si no he escuchado mal es esto. A ver, ¿qué pasa con la penicilina?
Bueno, hay oral y pasemos otro. Esto se va a explicar de otra manera. Otro fármaco, para no complicarnos. Ibuprofeno o ketorolaco. Antimicrobiano. Entonces ahí, ¿no? Aquí estamos. ¿Qué tenemos que hacer con estos? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Te empiezas, ¿no? Tomando y empiezas a aumentar la concentración. Llegas a una meseta y hasta ahí y después baja. Ahí está. Eso es lo que pasa cuando tomas solamente una vez. ¿Qué es el efecto post-antibiótico que vamos a ver hace un momento? Nos dice que hay un tiempo después de que tú des el medicamento donde las bacterias crecen. Ahí está. ¿Y qué queremos? Que no crezcan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre mantener esto. Ay, perdón. Está, de negro. ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó? Por favor. Tenemos aquí y otra vez estás dando, ¿ven? Otra vez viene otro a mantener la meseta. Antes de que baje viene otra vez a mantener esa meseta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos evitando esto. Y si hay, bueno, aún así, vamos a tener, aquí está, el efecto de arriba de esto, esa meseta. Si se encuentra aquí arribita, perdón, aquí de arriba de la línea, ¿hay efecto o no hay efecto? Tenemos un efecto aumentado. A diferencia de lo que pasaba con el primer gráfico, ¿no? El efecto está disminuyendo, una disminución. Déjenme cerrar esto entonces. Es el efecto postantibiótico. El mismo que puede permitir intervalos de dosificación más largos que lo vamos a ver con los antibióticos. Ahí tenemos algunos fármacos que requieren dosis múltiples. Los támicos, las penicilinas, ¿no? Las cefalosporinas, ¿no? Tenemos hartos de ellos. Ahí está el efecto sidal, el efecto estático. ¿Qué son los fármacos que tienen efecto sidal? Estos nos dicen que tienen la concentración plasmática muy alta. ¿Cuáles son los fármacos que tienen efecto estático? No se tiene tanto, o sea, no hay esa curva, no se nota tanto. Son concentraciones que se mantienen tanto altas como bajas. Entonces, el efecto postantibiótico prolongado es de tipo estático. Es lo que les acabo de dibujar hace un momento. Mismo, la concentración inhibitoria mínima es aquí. Así que este fármaco sí o sí, en la curva de tiempo, ¿no? Tiene que llegar a su punto máximo, a su pico, y después baja. Pero con solamente esto ya hemos subido más. Entonces aquí hay un efecto, ¿no? ¿De qué depende de la concentración plasmática? Veamos, ya, con eso hemos terminado la clase de hoy. Ahora, lo que les decía, mañana vamos a empezar a ver lo que es las penicilinas y vamos a empezar así. Ya les digo desde ahora. Mañana va a ser una clase un poco pesada porque voy a requerir que ustedes participen desde el minuto 1. Vamos a empezar la clase con caso clínico, pero no de antimicrobianos. Vamos a hacer una actividad grupal, como les decía, por eso la lista que he puesto al inicio de la clase. ¿Para qué? Voy a traer casos clínicos, tanto para los que están de forma presencial, para los que están de forma virtual, y vamos a hacer grupos. Bueno, con ustedes es más fácil organizarlos. Y ya después veo cómo organizarlos de forma virtual. ¿Qué vamos a hacer? Voy a repartir casos clínicos para no tardar mucho tiempo a cada grupo. Les voy a dar un cierto tiempo y cuando concluya el tiempo voy a presentar los casos clínicos así en las diapositivas y vamos a ir resolviendo cada uno de ellos. Entonces, ¿qué temas vamos a ver mañana? Todo lo que hemos visto esta semana. Eso es al inicio de la clase. Terminando eso, vamos a ver el primer tema en sí, los que son las penicilinas, y alcanzamos a los aminoglucósidos y también los betalactámicos, todos ellos. Terminamos eso y vamos a continuar con casos clínicos. Obviamente vamos a ver exámenes pasados, solo más, pero al final de la clase sí vamos a revisar con casos clínicos el tema de mañana. Ahora, antes de que nos vayamos, ustedes van a estar estudiando, imagino, para farmacología, para semiología, fisiopato, ¿qué más tienen? TQ, psiquiatría, ¿cómo se llama? Medicina psicológica, psiquiatría, ¿no? Van a estar estudiando y su nivel de atención está por todo lado disperso. Y si siguen así,
¿Su examen cuándo es? ¿Agosto 28? 21. Sí. 21, dice su compañera. Tienen más de un mes, ¿verdad? Pero no quiero que estén así ustedes en su examen. O sea, lo que estamos haciendo con los casos clínicos y los exámenes pasados que vamos a revisar es evitar esto. ¿Para quién? Para que ustedes estén 100% con las respuestas correctas. Y les digo ya, es bueno que este año lo hayan cambiado el orden de los temarios de los parciales, porque este temario es más fácil que el anterior temario que tenían como segundo parcial. Así que aprovechen este segundo parcial, considerando que en tercer parcial todo el mundo está estudiando las demás materias y se acercan finales después de eso, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer ahora es dar una pequeña introducción, pero rápida, a lo que vendría a ser conceptos del tema en general de antimicrobianos, para que ustedes estén así. Todos ustedes tienen que estar así. Son conceptos básicos. Por ejemplo, vamos a revisar rápidamente esto. Hemos visto hoy día los mecanismos de acción de los antibióticos. Tienen en sus prácticas las hojitas, ¿no? Actúan a nivel de la pared, a nivel de la membrana, a nivel del material genético, que son los bactericidas, hay aquellos que inhiben la síntesis de proteínas, antimetabólitos, los bacteriostáticos, y aquí les pone salvo, ¿quiénes? Los aminoglucosos, porque esos son bactericidas. Ahí vemos mecanismos de acción de los antibióticos, especialmente en relación a beta-lactámicos, pared y aminoglucósidos, síntesis de proteínas. Eso es lo que vamos a ver mañana, estos dos temas. Eso es lo que tienen en sus hojas, aquí escrito de esta manera. Ahora, antibióticos, ¿qué vamos a ver? En situaciones que vamos a utilizar, indicaciones, cómo es su mecanismo de acción, si hay resistencia, importante los efectos adversos, ¿no? Como mínimo es necesario conocer los detalles de la tabla, bueno, que ya ustedes tienen ahí. Rápidamente veamos los beta-lactámicos. Lo vamos a ver mañana. ¿Qué es lo que quiero que se quede para ustedes de los beta-lactámicos? Y lo voy a cuadrar. Nos dice, ¿dónde actúan? En la pared, no dice membrana celular, dice pared bacteriana. Uno de ellos aquí está. ¿Quién es la penicilina G? En tratamiento aquí, ¿qué dice? Fácil, dice, ¿no? Sífilis. ¿Dónde más? Para faringoamigdalitis. De origen, obviamente, bacteriano. ¿Qué vas a dar a uno de origen viral, por ejemplo? ¿Dónde más? Nos dicen también podemos dar la ampicilina, tratamiento para la meningitis, obviamente de origen bacteriano. Si la gente cosa de listeria, hay situaciones, ¿no? Estos son los más importantes para mí que quiero que sepan. Ahora, mañana vamos a ver muchos fármacos en situaciones, pero ahora eso quiero que tomen en cuenta. Beta-lactámicos inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Uno de ellos es la penicilina G. Se utiliza, para la sífilis y para las faringoamigdalitis de origen bacteriano. También utilizamos para la meningitis bacteriana, ¿quién? A la famosa ampicilina. Ahí, eso. Ese es el resumen del resumen. Sigamos. Las cefalosporinas, ¿saben ustedes, no? Que vienen en generaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, las de tercera generación, nos dicen. Solo por mencionar, le voy a poner el rojo. Las de tercera generación, aquí están. Son de amplio espectro, ¿para qué? Para las neumonías graves, más importante. Lo demás ya lo vamos a ver mañana, no se preocupen. ¿Bien? Sigamos. Bueno, la siguiente semana es esto. Los glicopéptidos. Y ahí está la famosa vancomicina. Los gram positivos, se ven mucho los gram negativos, ¿no? Gram positivos. ¿Para qué? Nos dice el tratamiento del Clostridium difficile. Ustedes van a acordar de la famosa colitis pseudomembranosa, ¿no? Se van a acordar siempre de que los pacientes que van a ver con colitis pseudomembranosa es secundario que hayan recibido antes otros antibióticos y han resultado como daño de lo que es la mucosa del colon. Y por eso se forman esas placas. Si recuerdan un poco lo que vendría a ser la pseudomembranosa. Aquí quedamos con mi sitio. ¿Dónde más? Creo que aquí está. También en endocarditis, pero que tenga como agente etiológico Leucococcus epidermidis, ¿no? O sea, han resultado las válvulas protésicas. Importante. ¿Qué hacen los aminoglucósidos? Inhiben la síntesis de proteínas, pero son bacteriostáticos, perdón, son bactericidas. Disculpen.
Lastimosamente, los aminoglucósidos no vamos a conocerlos tanto. ¿Por qué? Porque hacen resistencias de manera rápida. Se utiliza más con efecto sinérgico. Hemos visto que es mejor, ¿no? Que tiene que ir acompañado de otro fármaco. A ver, por ejemplo, aquí les daré un hito. Ya conocen a la doxiciclina para la clamidia trachomatis, que es una enfermedad de transmisión sexual. Doxiciclina es un aminoglucósido. Y también cada vez que yo menciono un fármaco les voy a decir qué es. Es cefalosporina, es aminoglucósido, es beta-lactámico. Tienen que estar. Esto no lo vamos a ver, es una lista larga de fármacos. Esto, tratamiento de la tuberculosis. Ahí tenemos los 4 fármacos: rifampicina, isoniazida, cinamida. El tiempo no lo vamos a ver porque cambia. Hay otro esquema aquí. El esquema que utilizan en seres. Pero aquí, fíjense, siempre son meses, a veces son 6, en vez de toda la escala. Sí, creo que eso es lo más importante. Vamos a ver también ese tema la siguiente semana. Y creo que eso es todo. Ahí está, esto tienen ustedes, ¿no? Mecanismo de acción a los antimicrobianos. Ahora, va a ser más fácil para ustedes acordarse. Yo he puesto en 2 formatos, uno escrito y otro con imágenes. Así que cualquiera les sirve, si los dos les sirven, mucho mejor. Ahí tenemos algunas preguntas con lo que ya tienen. Nos dice, uno de los siguientes grupos de antibióticos antibacterianos actúa inhibiendo la síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas, es decir, están con los ribosomas. Ahí tenemos quinolonas, aminoglucósidos, isoniazida, vancomicina. B. Ahí están, los aminoglucósidos. Fácil. Otro. Nos dice, ¿cuál de los siguientes antibióticos no actúa inhibiendo la síntesis? Aquí dice pared celular, pero no. Ahí tenemos cefalosporina, los carbapenems, macrólidos y la vancomicina. B. Están los, a ver, creo que eran, sí está bien, macrólidos. Ahora, esto que tienen, si quieren saquen una flecha, vamos a sacar. Tenemos, por ejemplo, el bloqueo de transporte. Aquí está el bloqueo de entrada. Dice, hacia el interior del antibiótico tenemos a la fosfomicina. ¿A dónde quiero que revisen? Esta. A modificación enzimática. Aquí. Pues aquí es esto. Producción de una enzima alternativa que evita el efecto inhibitorio. Anoten. Trimetoprim. ¿Está ahí? No, no está, pero anoten, por favor. Trimetoprim. Sí, no está. Anoten. Trimetoprim. La bacteria produce una enzima, ¿no? La dihidrofolato reductasa. Después, ese también, ya hemos visto la bomba de expulsión, ¿no? El antibiótico, siempre cuando vean bombas de expulsión, piensen primero en la tetraciclina. 4, tetraciclina. Ya está ahí. Nos vamos a ir cada vez más familiarizando con estas imágenes, no se preocupen, pero eso para que revisemos rápidamente. Ahora sí. A ver, resistencia cruzada. Esto quiero más que veamos, por favor. Nos dice, la resistencia es cruzada cuando aparece resistencia simultánea a varios antibióticos. Y ahí tenemos los factores predisponentes. Por ejemplo, que los fármacos que se están utilizando tengan una estructura similar, es decir, que sean casi del mismo grupo farmacológico, con obviamente, un mecanismo de acción similar, o que compartan el mismo mecanismo de transporte. Además, que sus mecanismos de resistencia sean similares. Ahí tenemos una lista. Considerando esto, la siguiente pregunta nos dice, ahí se ha subrayado, ¿no? Indiquen cuál de los ejemplos que se están a continuación, el riesgo de resistencia cruzada entre los antibióticos que se mencionan, ¿no? Por lo tanto, hay fracaso de tratamiento es mayor. Y aquí vemos, ante el fracaso de tratamiento con amoxicilina, ese es el fármaco que se utiliza. Se utiliza posteriormente amoxicilina, ácido clavulánico. No, aquí, veámonos directamente la respuesta. Tenemos también. Si ante el fracaso de tratamiento con claritromicina, se utiliza clindamicina. ¿Por qué hay un riesgo de resistencia cruzada? Esto.
estructura similar, mecanismo de acción similar, comparten el mismo mecanismo. Va a haber un fracaso se utiliza posteriormente lo que es la clindamicina. ¿Ya? Esto más o menos para que tengan idea cuando lleguemos a los casos clínicos. Y mañana continuamos con eso, ¿no? Nos dejamos ahí y vayamos a hacer lo que es el repaso. Voy a compartir primero para sus compañeros que están de forma virtual. A ver. Sí. Son 7 preguntas, tienen 7 minutos.
Bueno, entonces revisemos la pregunta 1, ¿no? A ver, esta estaba facilita, ¿no? Dice, cuando se realiza un antibiograma en caldo o una bacteria, ¿qué entendemos por concentración mínima inhibitoria o CMI? ¿Cuál es el patrón? Muy bien, D. ¿Por qué es D? De hecho, no, ay, no está muy mal esto. Es D. ¿Por qué? No se olviden de la proliferación visual, eso es muy importante. El 2. Para un tratamiento más eficaz de la nocarditis streptocócica, eso no hemos visto. Palabra clave aquí es streptocócica. ¿Qué es innecesario conocer? Si el germen crece mejor en aerobiosis, la especie de estreptococo correctamente identificada, pero ya te dice que es estreptocócica, perdón. Otro, la hemólisis que produce las colonias en la sangre o la concentración inhibitoria mínima de la penicilina. ¿Cuál es la respuesta correcta? Vayamos primero por lógica. ¿Ya? Preguntar entonces. Cuando tú quieras saber el tratamiento más eficaz, no te vas a basar en esto. Ay, mira, pequeño. Principalmente, ¿qué veíamos? ¿No? Si es mejor, si crece en la depresión. Ese para el cultivo tal vez va a ser importante para el laboratorio, pero para ahorita, para que tú des un tratamiento eficaz, no. Dice aquí, la especie de streptococo correctamente identificada, no importa qué subtipo seas, con que tú ya sepas que es Nocaris streptocócica, ya tienes el agente, en general, la familia, si quieres. Y tampoco a ti te interesa si hemólisis o no. Tú, cuando quieres el tratamiento, sí o sí, lo único que te vas a enfocar es esto, ¿no? La concentración inhibitoria mínima. Y aquí te dice, ¿de quién? De la penicilina. Y recordemos, los primeros que vamos a ver mañana es esto, ¿no? La penicilina. Y pertenece a este grupo. Streptococcus, sus agentes. Las bacterias gram positivas, en este caso. 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a los antibióticos beta-lactámicos? Pero hasta ahora no hemos visto los beta-lactámicos. Pero esta pregunta se puede responder. Nos pregunta por la falsa. Ahora, ¿qué son los beta-lactámicos? Primeramente, ¿bactericidas o bacteriostáticos? ¿Cómo? Son bactericidas, chicos. Bactericidas. Y lo voy a anotar aquí. 3, aquí está. Eso es lo primero. Antes de leer lo demás, y ven ahí, este era bacteriostático. Fíjense bien. ¿Por qué? Nos dice. Sí se encargan de inhibir la formación de la pared celular. Hemos dicho que la mayoría de los medicamentos tienen expresión por la vía renal. Y dentro de eso tenemos la amoxicilina. Hemos dicho, ¿no? Su compañera también he tomado, siempre es por vía oral. Y además, gracias a que su disponibilidad es de cuánto, del 100%. Más o menos cercana, nos dicen, ¿no? Pero en general son bacteriostáticos, no, son bactericidas. Vamos con la siguiente, 4. Es el mecanismo subyacente de la resistencia a la meticilina por Staphylococcus aureus. Entonces, bueno, meticilina es lo que vamos a ver mañana, pero se puede responder fácilmente. Hemos visto incluso en sus tablitas al inicio de la clase. Les he dicho, cada vez que vean bombas de expulsión, son las tetraciclinas, ¿no? Así que aquí no entra, pero se los anoto. Tetraciclinas. ¿Qué más? Producción de beta-lactamasas que inactivan a las penicilinas, la presencia de alteraciones de las proteínas fijadoras de penicilina o la presencia de mutaciones ribosómicas. No, aquí tampoco. Es una de estas dos. Cada vez que vean penicilinas, meticilinas, uno, es la producción de beta-lactamasas o la alteración de las proteínas fijadoras. ¿Cuál de esas dos es? Porque es muy diferente. No van a confundir penicilinas con beta-lactamasas, aquí vemos por qué. B. Sí, es B. Presencia de alteraciones en las proteínas fijadoras. Aquí donde van al blanco es dañar esa proteína fijadora, la alteran la estructura. Entonces aquí, déjenme marcar, alteraciones en las proteínas fijadoras de la penicilina.
5. Y este sí que no lo hemos visto, yo lo voy a responder. El antibiótico de elección para tratar la endocaritis por estafilococo, ¿no? Un paciente alérgico. Importante. ¿Quién es alérgico a quién? A las penicilinas. Ahí tenemos grupos. Rifampicina, eritromicina, vancomicina, penicilina, gentamicina. No. Este es la famosa vancomicina. ¿Ya? No mencionó que iba tanto gram positivos como gram negativos. Tenía sus excepciones, ¿no? En el enterococos, por ejemplo, que no podemos utilizar, pero aquí sí podemos utilizar en el endocaritis estafilocócica. Nos dice eritromicina es un antibiótico de primera elección en... Tenemos otras opciones y todavía no lo hemos visto, también les voy a ayudar. Aquí es infecciones por micoplasma neumonía. Y el último, eso sí van a responder. Nos dice, tratamiento antibiótico recomendado. Ahí está la palabra clave, diarrea aguda por Clostridium difficile. Es una diarrea aguda. ¿Cuál dan? Vancomicina oral, vancomicina intravenosa, ciprofloxacina oral o metronidazol. Aquí hay, hasta donde tengo entendido, podemos dar la vancomicina, pero en este caso, como también nos sale el metronidazol, también podemos dar. Principalmente entre esos dos, si quieren hacer por orden, empezaríamos con este metronidazol por vía oral. No da nada por vía intravenosa, ¿no? Vía oral. Hasta, si se han dado cuenta, los exámenes van a ser así. Esto ya no vamos a ver porque hoy tenemos todo lo que es teoría entre paréntesis. Vamos a ver así, más o menos, como casos, ¿no? Antibiótico, que si es alérgico a esto, cuál le das, o alguna, o vamos a descalar. Estas preguntas que ustedes tienen en sus exámenes pasados de este parcial, les aconsejo que vayan comprando o si tienen en documento PDF, como gusten, pero vayan estudiando. ¿Para qué? Para que vean más o menos cuál es el enfoque de los docentes para, justo específicamente con este tema, porque es un tema tan amplio que tú piensas, bueno, es un tema muy amplio, así que va a entrar en el examen, pero no te olvides que también tienes antivirales, tienes antimicóticos, no nos veíamos tratamiento de la tuberculosis y también lo que vimos en los AINES y lo que nos falta todavía revisar. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer es estudiar de manera práctica este tema en general de antimicrobianos y para que ustedes no se olviden tanto, yo voy a tratar de les diciendo que los casos clínicos. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, aquí terminaremos la clase y mañana empezamos con el tema de las penicilinas. Vamos.